Muy buenos días. Solo estamos gestionando la grabación. Un momento. Muy bien, ya estamos grabando. Buenos días. Sesión 4, Derecho Laboral 2. Bien, maestros, estamos puntualmente por acá y vamos a conversar algunas cuestiones puntualmente del aspecto administrativo del Ministerio de Trabajo. La semana pasada conversamos que en cuanto a la organización administrativa del Ministerio de Trabajo, encontramos el Departamento Administrativo de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, la Dirección General del Trabajo y la Comisión Nacional del Salario, entre otras. Pero nos interesa mucho dirigirnos a algunos aspectos de la Dirección General de Trabajo. Y bueno, ante esta Dirección General del Trabajo, pues es una dependencia ante la cual toda solicitud se presenta por escrito, en papel simple, ante las autoridades puntualmente, y pues acá en la Dirección General de Trabajo, pues es en el cual se reconoce la personalidad jurídica, los estatutos e inscripción de los sindicatos, de conformidad con el artículo 218, literal A del Código de Trabajo. Entonces, si la pregunta de examen es ¿ante qué dependencia administrativa del Ministerio de Trabajo se reconoce la personalidad jurídica de un sindicato? Dirección General de Trabajo. ¿Quién aprueba los estatutos de un sindicato? La Dirección General de Trabajo. ¿En dónde se inscriben los sindicatos? En la Dirección General de Trabajo. Se confirma con el artículo 218, literal A. Pero también, maestros, maestras, existe el acuerdo gubernativo número 215-2012. Acuerdo gubernativo 2015-2012, que contiene este acuerdo el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este reglamento orgánico, puntualmente en el artículo 4, numeral 3, establece también aspectos de la Dirección General de Trabajo en este sentido. Y bueno, algunos puntos relevantes en este acuerdo orgánico: que la Dirección General tiene el registro, ya lo habíamos dicho, el registro público de los sindicatos. Aquí, en la Dirección General, también se inscriben los pactos colectivos de condiciones de trabajo y los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Aquí encontramos también que se presta un apoyo técnico y administrativo a la Comisión Nacional del Salario y a las comisiones paritarias de salarios mínimos. Además, a través de este acuerdo orgánico, se le encarga a la Dirección General de Trabajo formular políticas públicas, obviamente, de arreglo directo y de conciliaciones ante los conflictos que puedan surgir entre los trabajadores y los patronos. Entonces, resaltemos brevemente
este acuerdo orgánico. Ya indicamos que aquí se inscriben los sindicatos, los pactos colectivos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Se brinda un apoyo técnico a las comisiones paritarias y a la Comisión Nacional del Salario. Y lo más importante en este sentido es que se deben de formular políticas públicas de arreglos directos y de conciliación de los conflictos correspondientes que puedan surgir entre patronos y trabajadores. Hasta aquí llegamos con la Dirección General de Trabajo. Y nos vamos a dirigir en este momento a exponer algunos aspectos importantes sobre la Inspección General de Trabajo. Las funciones de la inspección las encuentran ustedes en el artículo 278 del Código de Trabajo. En la semana pasada se expuso que si el trabajador ha de presentar una demanda en contra del patrono, es una opción, es una facultad el llegar a la Inspección General de Trabajo para los efectos que matemáticamente los inspectores generales de trabajo realizan en el cálculo de sus prestaciones e indemnizaciones que ha de reclamar al patrón. Es opcional, no es obligación llegar a la Inspección General de Trabajo para presentar una demanda en contra del patrón. Veamos, el trabajador acude a un bufete popular. Esa es la regla general. Acuden mucho al bufete popular para los efectos de auxiliarse de un estudiante de Derecho, si es que hoy en día hay una modalidad muy diferentes en el tema del bufete, pero bueno, el estudiante puede auxiliar al trabajador y basta con que el trabajador indique el salario que ganaba mensualmente y si habían horas extras, cuánto se le pagan en horas extras. Eso se plasma en la demanda y se presenta la demanda. Y entonces es el juez quien realizaría las operaciones matemáticas para establecer cuánto es el pago que se le debiera de prestar al trabajador si el patrono sale condenado. Pero también exponíamos que si acude con un abogado, el abogado puede hacer las matemáticas respectivas y también plasmar las cantidades que consideran atendiendo a los cálculos matemáticos. Lo recomendable, maestros y maestras, es que el trabajador sí llegue a la Inspección General de Trabajo y que ahí hagan los cálculos respectivos, le dan una hoja al trabajador y esa la adherimos a la demanda. Pero, reitero, no es obligación acudir a la Inspección General de Trabajo para los efectos de una demanda futura en contra del patrón. La inspección también general de trabajo. Perdón, tengo una duda. A la orden, maestro, muy buenos días tenga, a la orden. No voy a generalizar, pero normalmente, incluso tuve la oportunidad de verlo hasta con jueces, he visto que el tema de los profesionales en derecho a veces, con todo respeto, no son muy buenos a veces en los números. Entonces, vi unos cálculos por ahí en otro tipo de eventos y no estaban correctos. Entonces, ¿cómo es que hacen eso si la empresa da un cálculo, el abogado le sale otro y al ministerio le sale otro? Muy buena pregunta, veamos pues. La empresa, ustedes en el tema de recursos humanos hacen un cálculo, tendiendo a todas las constancias que han efectuado de sus pagos. La inspección hace una segunda. ¿Y por qué? Y digamos, el estudiante de Derecho hace una tercera. No, nunca, eso es cierto, no hay coincidencias. Esa es una realidad.
Y finalmente el juez puede hacer otro cálculo. Pues bien, fíjese que aquí yo me quedo con el criterio que la empresa va a defender el cálculo que realizó, obviamente, a través de sus representantes legales, me refiero a los abogados, a asesoría jurídica, al departamento jurídico, lo van a defender. Y el trabajador, ¿por qué postura se va a ubicar? ¿La que le hizo el abogado, la que le hizo el estudiante o la que le hizo el juez? Fíjese qué interesante la pregunta, ese es el puro punto de tesis, recomendable. Pues bien, finalmente será no el cálculo del juez. Es rarísimo que se presente en la práctica una demanda indicándole al juez que él haga los cálculos. Es rarísimo. Que lo puede hacer, está facultado. El tema es que ya está parcializado. Ya está parcializado. Yo una recomendación que les presento, y aquí hago el respectivo, es que si en dado caso el juez realizara esos cálculos, pues habría que recusar a ese juez de trabajo, porque ya está parcializado al haberse involucrado en el conflicto. Y es obvio que si el juez dice son 500 quetzales los que se deben, pues ya no va, ya él está contaminado y ya no cambiaría su criterio. Esa es una lógica. Entonces, si el juez se encargó de hacer los cálculos, hay que recusarlo. Recusarlo por parcial. No obstante, entonces quedémonos entonces en el escenario de que el estudiante de Derecho o el abogado particular realizaron unos cálculos versus los cálculos de la empresa. La empresa va a defender su postura. ¿Se debe menos o no se debe nada? Así es literal. En tanto que el trabajador indicará sí se debe. Sí me deben determinada cantidad de 5,000, 7,000 quetzales. Finalmente, repito, será ya imparcialmente el juez quien acepte atendiendo. Yo no sé si ustedes ya tuvieron, no recuerdo si ustedes ya pasaron por las clases de Derecho Procesal Laboral 1 y 2. Pues en audiencia, el trabajador, el patrón principalmente, el patrón tiene que demostrar con documentación que ha realizado todos los pagos, porque el patrono tiene la carga de la prueba. El trabajador puede indicar en su demanda que el patrono presente el contrato de trabajo, que presente las hojas de pago, que presente los libros de salarios, que presente los libros de planillas, los libros de pago de cuotas en materia de seguridad social, y todo el trabajador pide que el patrono lo presente. Y el patrono tiene que presentarlo si lleva todo en su orden, como una empresa seria, por ejemplo, si tendrá todo. Entonces, de allí es el juez quien obtiene finalmente el cálculo final. Puede ser que ese cálculo perjudique al trabajador, porque la empresa llevó toda la documentación en su orden. Y si la empresa no tiene en su orden toda esa documentación, obviamente saldrá perjudicada la empresa. ¿Y por qué? Por el hecho de que todo lo que afirme el trabajador exigiendo la presentación del libro de planillas, de salarios y todos los pagos. Y si la empresa, el patrono, para ser más exacto, el patrono no tiene contrato individual de trabajo, no tiene, y eso sucede mucho con muchas empresas pequeñas, y no tiene el tema del pago de salario, del seguro social y todo eso, pues automáticamente existe esa presunción de que todo lo que afirmó el trabajador es cierto y por lo tanto se le condenaría al patrón. Concluyo entonces, esos cálculos de la Inspección General de Trabajo no son definitivos,
Esos cálculos son presuntivos y atendiendo, si nos vamos a ir al juicio laboral, pues el trabajador, reitero, solicita toda esa documentación para que el patrono presente toda esa documentación y de esa prueba que se diligencia en primera audiencia y segunda audiencia extraordinaria de trabajo, pues de allí obtendrá el juez todos los datos. Por lo tanto, los cálculos de la Inspección General de Trabajo solo son un referente, son reitero, un cálculo presuntivo, no es real ni definitivo, porque allí en la Inspección General de Trabajo, obviamente el trabajador expondrá lo que él considere, pero realmente el inspector no tiene la función. Incluso les iba a comentar esto, en algún momento llega el trabajador, hace los cálculos y el trabajador o el inspector indica, mire, desea que le citemos al patrón, citémoslo, perfecto. La primera vez no llega el patrón, no hay ningún problema, no hay ninguna sanción administrativa. ¿Lo volvemos a citar? Sí, citémoslo. Una segunda vez tampoco llega el patrón. Obviamente no hay ninguna responsabilidad de sanción administrativa de ninguna índole, pero hipotéticamente puede llegar el patrón. Llega el patrono y ya lleva los cálculos respectivos elaborados por su departamento de recursos humanos financieros y le di esto es lo que se debe. Y a eso me refiero, que una de las funciones principales de la Inspección General de Trabajo es conciliación, que concilie patrono y trabajador. En esa conciliación, ¿quién resulta beneficiado? Pues será el trabajador. Será el trabajador siempre y cuando esa conciliación, perdón, quedó resuelta la duda. Sí, sí, es que así rápidamente, Sí. una persona que conozco tuvo un problema de negación de pensión alimenticia y entonces ya se había ido hasta, Pensión alimenticia, negación sí, de... Ah, sí. entonces ya se había ido a la parte, digamos, penal, Penal. le dieron como 5 días para hacer el pago. Cuando él va, ya con los depósitos y todo, el fiscal le dice que que no está correcto, que la señora está pidiendo otra cantidad. Entonces, insistía en que era otro el cálculo y ella revisó todos los datos ahí. Entonces, yo había acompañado esa vez a mi amigo porque el abogado también había aceptado eso. Entonces, le hice un cuadro, le dije que le pidiera hablar nuevamente, que le dijera que él no tenía experiencia en eso y que no sabía mucho y que tal vez ella le podía ayudar con su experiencia, por no decirle que no sabía hacer el cálculo. Entonces, que él se dejara explicar. Entonces, cuando fueron explicando dato por dato, recibo con recibo, entonces ella dijo, oh sí, la señora está mal. Pero, ¿qué había pasado? Si solo lo deja y todo, probablemente no hubieran aceptado eso. Entonces, eh, ¿quién revisa eso realmente? Fue por eso la duda. Gracias. Sí, por eso les decía, si estamos en el ámbito laboral, las pruebas, maestros, las pruebas, la carga de la prueba, estamos en un juicio laboral. Si el patrón no tiene las constancias, los libros y todo lo que hoy en día sistemas informáticos de una empresa que no tienen en tema mm, de software laborales y descargas y todo ello, pues en automático les voy a decir lo que el trabajador afirma se tendría por aceptado, porque la carga de la prueba la tiene el patrono y el patrono no logró, no llevó, para ser exacto, esas pruebas al juicio laboral. Entonces, veamos, yo soy el trabajador Roberto Saavedra y estoy demandando a mi patrono por 10,000 quetzales y hago un desglose. El desglose que hizo la Inspección General del Trabajo o el desglose que hizo el abogado particular o el del estudiante de Derecho, si quieres. Y entonces yo le solicito, lo repito, al juez, señor juez,
en mi demanda, que el patrono lleve estos documentos. Y si el patrono, que han habido casos, existen casos de aquellas pequeñas empresas individuales, que no tienen nada, sencillamente, ni contrato de trabajo, ni recibos, y si los tuvieron, los perdieron, un desorden total de esta empresa. Y el patrono llega, miren, yo no tengo los recibos, no hicimos contrato de trabajo, cuando yo le pagué su aguinaldo, fue cuando estábamos en la fiesta tomándonos los tragos y mira, aquí está tu aguinaldo, cosa que es muy seguido, y nunca hubo firmas de nada. Entonces, en automático, todo lo que yo firme en mi demanda laboral es perjudicial al patrono y con fundamento a ello, pues el juez dictará sentencia dándome la razón a mí como trabajador e imponiendo pues, la condena de 10,000 quetzales. Por eso, obviamente, una empresa seria lleva toda esa papelería en orden, en ese sentido. Y ahora regresemos entonces a lo que estábamos diciendo, que la Inspección General de Trabajo, una de sus funciones principales es la conciliación entre el patrón y el trabajador, pero una conciliación que no lleve un pacto leonino. ¿Cuál es el pacto leonino? El pacto leonino es aquel en que el acreedor quiera la conciliación, pero en perjuicio de la persona, llamémosla, a quien se le debe. En otras palabras, yo, patrono, llego a la conciliación ante la Inspección de Trabajo y le digo, mira, de los 5,000 quetzales que estás pidiendo, recordate esto, y mira, yo te doy solo 500 quetzales. Te va a salir peor llevar con abogados, yo tengo mis abogados, y expone una infinidad. Y el trabajador con la necesidad que tiene, dice, bueno, voy a aceptar los 500 quetzales. Eso es un pacto leonino. Una conciliación en perjuicio de, en este caso, el trabajador. Y entonces, sí, si bien es cierto que vamos a llegar a la Inspección General de Trabajo con una conciliación, tampoco el inspector general, que ya hizo los cálculos respectivos, tiene, bajo el principio tutelar del derecho de trabajo, a asesorar al trabajador, que ahí está en total desventaja. Es una de las funciones. Además de ello, en la Inspección General de Trabajo no es necesario llegar con abogado. No lo es, porque el inspector tiene la harta obligación tutelar de proteger en ese momento de la conciliación, si es que se da la conciliación, proteger al trabajador. Sin embargo, si el trabajador sí llega con su abogado, pues bien, este abogado tendrá la calidad de asesor. Y también puede ser asesor un dirigente sindical en relación al trabajador afiliado. Y lo interesante acá en Inspección General de Trabajo, y ahí vamos, miren, maestros, maestras, otro punto de tesis. Llegamos entre trabajador y el patrono a un arreglo conciliatorio, justo, ecuánime, en este sentido. Y bueno, de ese arreglo se facciona un acta administrativa elaborada por el Inspector General de Trabajo, en donde se establecen los términos en que se debe de pagar en un solo pago o en varios pagos las prestaciones, la indemnización y por parte del patrono al trabajador. Y ahí se facciona el acta respectiva. Y se establecen, pues, con toda precisión, que mensualmente, por decirlo así, cada inicio, dentro de los 5 días de cada mes, el patrono está obligado a
pagarle al trabajador 500 quetzales para un total de 7,000 quetzales en tema de prestaciones, indemnización, aguinaldos, horas extras y todo lo que se haya conversado en esa conciliación. Y entonces, efectivamente, copia del acta respectiva, copia para el trabajador y una copia para el patrón. Y ahí se establece que el trabajador estará llegando a la empresa a cobrar los 500 quetzales mensuales. Allí terminó el conflicto. Hasta allí llegó la función de la Inspección General de Trabajo. Y aquí viene el punto de tesis. Pero ¿qué sucede a futuro? Ya la inspección cumplió su función. Entonces el trabajador llega el primer mes y si le pagan, el segundo mes si le pagan, el tercero ya no, el cuarto ya no, el quinto ya no, y él está llegando y llegando, llega en cualquier día al coro y no paga, Entonces la pregunta es la siguiente: el trabajador regresará nuevamente a la Inspección General de Trabajo para denunciar que, que el patrono no ha pagado, solo hizo 2 cuotas, 2 pagos, y de ahí han pasado tantos meses y no ha pagado el patrono. Entonces el trabajador dice al inspector: señor inspector, vuelva a citar al patrono porque él me debe 7 meses, digamos así. ¿Puede el inspector volver a citar al patrono? No. Ahí está, porque ya el conflicto se resolvió mediante la conciliación en la inspección y llegaron a un arreglo de pago parciales. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Y ahí el conflicto no se puede reabrir. Ese es el concepto. No podemos reabrir el caso porque eso ya se solucionó y ya se faccionó el acta respectivo. Entonces, el trabajador tendrá que acudir a la vía civil. Fíjense, a la vía civil, porque el acta que tiene es título ejecutivo. Entonces, del área, de la materia laboral, que ya se resolvió el conflicto, ese conflicto se traslada a la materia civil, puntualmente al juicio ejecutivo, para el cobro correspondiente del saldo insoluto, de ese saldo que tiene 7, 8, 10 meses. ¿Y quién asesora en materia civil al trabajador? Podría ser un estudiante del bufete popular o bien un abogado, no el inspector general de trabajo. Entonces, fíjese, maestros, les dejo esta... vamos a ver, este punto es bien interesante porque nos lleva a un ámbito ético. Porque yo como abogado de la empresa le diría al patrono: mire, son 10,000 quetzales. Lleguemos a un arreglo parcial, démosle unos 1,000 quetzales en 2 pagos y después que nos demanden a vía civil. Y fíjense, maestros, es una asesoría que no sé si entra dentro, ustedes lo evalúen, ¿no? Si entra en el ámbito ético en contra del trabajador. Pero mi función como abogado, el abogado le puede asesorar eso al patrón. Ya después que nos demande y miramos cómo pagamos. Y lo que resulta que en la vía ejecutiva, se podría tardar 1 o 2 años ese juicio. Y para el trabajador es desgastante. Para nosotros como empresa, sencillamente yo puedo presentar
la oposición a la demanda civil en la vía ejecutiva y presento oposición y varios recursos ahí, aquellos recursos que dilatan el trámite del juicio laboral y pásanos. Y lo más interesante es que lo que está cobrando el trabajador no está creando intereses como una deuda bancaria. Aquí si me está cobrando el trabajador a la empresa 6,000 quetzales por la vía ejecutiva, si ese juicio ejecutivo tarda 3 años, 7,000 le voy a dar. No hay creación de intereses. Entonces, todo ¿No esto... se puede ir por la vía de apremio? Por eso, es el juicio ejecutivo. Pero como yo como abogado de la empresa, le voy a ver, veamos, seamos realistas. Una empresa siempre va a proteger sus intereses. Y a mí como abogado de la empresa me van a decir, mira, licenciado Saavedra, doctor Saavedra, ¿qué hacemos ante esto? Yo tengo que, le voy a decir, mire, señor Jorge, que es el patrono, ¿usted cree que sí, que no? No, si yo soy el que... Entonces yo lo que voy a hacer, voy a defender la empresa. Y la voy a defender oponiéndome al juicio ejecutivo, que es en la vía de apremio, como usted está diciendo. Y ahí empezamos a que esto por muchas cuestiones puedo recusar al juez, un absurdo, ¿verdad? Pero lo puedo hacer. Puedo presentar todo tema ahí dilatorio, para desgastar al trabajador. Le repito, ese es un punto de un litigio ético o no. Ya eso queda en su intelecto, maestros, si estamos jugando en este tema ético o no. Bien, pero ¿qué sucede? Ahora regresemos a lo nuestro nuevamente. La Inspección General del Trabajo, la Dirección General de Trabajo, el propio Ministerio, el ministro de Trabajo con todas sus dependencias, en algún momento pueden, obviamente, dictan resoluciones administrativas en este sentido, que en algún momento perjudican por el hecho, por ejemplo, en que no se acepta la inscripción de un sindicato, por ejemplo. No se acepta la modificación de los estatutos del sindicato. O bien se dicta una resolución administrativa en contra del patrono por el incumplimiento de leyes laborales. O bien se dicta una resolución en contra del patrono que le afecta porque se está obstruyendo la actividad de un inspector general de trabajo. El tema es de que el Ministerio de Trabajo y todas sus dependencias emiten resoluciones de administración que pueden perjudicar al patrono o al trabajador. Y entonces, ante ese perjuicio, podemos acudir a las vías recursivas. Y en este momento voy a explicar el recurso de revocatoria que está regulado en el artículo 275, literal A del Código de Trabajo. El recurso de revocatoria se interpone en contra de todas aquellas resoluciones administrativas dictadas por diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la Dirección General de Trabajo, en algún momento, y vamos a hablar el otro fin de semana, si se puede interponer en contra de la Inspección General de Trabajo por una multa que se le ponga al patrón. Pero quiero hacer la aclaración. Este recurso de revocatoria no se interpone en contra de los cálculos que ha hecho el inspector general del trabajo relativos a las prestaciones, a las indemnizaciones del trabajador. Allí no aplica, no. La revocatoria se puede interponer
porque el inspector llegó a la empresa y observó un tema de salubridad, se me ocurre decirles, e impone una multa. O el tema de aquello, ahorita se me escapa el término de cuando ellos llegan y observan que no se están cumpliendo con ciertas normas que resguarden la seguridad laboral, la multa, así. En contra de estas resoluciones administrativas sí procede el recurso de revocatoria. Y este recurso se interpone por escrito ante la dependencia que impuso la multa, ya sea la Dirección General de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, por decirlo así, y se interpone por escrito dentro de 48 horas en que se notificó esa resolución. Vean, con el tema de la notificación con ciertas empresas, quien recibe la notificación, ¿quién es? En algunas oportunidades ha sido el guardia de seguridad de la garita, o a veces los guardias llaman vía radio al contacto que tienen interno de la empresa para que atienda al inspector, a la persona que va a notificar la resolución administrativa. Y son 48 horas las que tenemos para interponer el recurso de revocatoria. Obviamente en ese recurso vamos a indicar que no estamos de acuerdo y que nos está causando un agravio. Un agravio. El agravio no es más que el perjuicio que se está causando a la empresa con esa resolución administrativa. Y una vez interpuesto el recurso de revocatoria en las 48 horas, ese recurso se remite al ministerio, a la dirección del Ministerio de Trabajo. Es la dirección del Ministerio de Trabajo la que tendrá que resolver. Y resuelve, en teoría, en 8 días. Y en esos 8 días, maestros, maestras, puede confirmar la resolución administrativa, modificar la resolución administrativa impugnada. Entonces, quiero que quede claro para la pregunta de examen. El recurso de revocatoria se interpone en contra de dependencias del Ministerio de Trabajo, excepto puntualmente de la dirección del Ministerio de Trabajo. Ese es otro tema, es otro tipo de recurso. La revocatoria se impone prácticamente en todas las dependencias de menor jerarquía del Ministerio de Trabajo en las 48 horas y se resuelve en 8 días y quien resuelve es la superioridad del Ministerio de Trabajo. Esa es la revocatoria. Ahora bien, también tenemos un segundo recurso, el recurso de reposición. El segundo recurso de reposición está regulado en el artículo 275 literal B del Código de Trabajo. Y oigan, la reposición se interpone en contra de cualquier resolución que dicta puntualmente el despacho del Ministerio de Trabajo, del titular del Ministerio de Trabajo, la dirección del Ministerio de Trabajo. Reposición en contra de la dirección del Ministerio de Trabajo. Y son prácticamente los mismos plazos. Se interpone de haber sido notificado en las 48 horas, se resuelve en los 8 días por parte de la dirección del Ministerio de Trabajo y en este plazo, pues agotar la vía administrativa, ahí se resuelve en 8 días y se notifica. Pero maestros, tanto en la revocatoria como en la reposición, si nos resolvieron desfavorablemente a nosotros, ya sea trabajador o patrón, puntualmente va a ser patrón. Trabajador, ¿qué multa le van a poner? Es más que todo con el patrón. Ahí definamos, es el patrono el afectado, literalmente, ya sea por la revocatoria o por la reposición, es el patrón. Entonces,
llegan con el departamento jurídico de la empresa y nos dicen, bueno, notificaron desfavorablemente el recurso de reposición. O el propio sindicato podría ser el afectante. No aceptan la modificación de los estatutos. Ya agotamos la vía administrativa, sea la revocatoria o sea la reposición. Entonces, el mismo Código de Trabajo nos expone que debemos acudir pues, a lo que se llama la demanda contencioso administrativo. Entonces, del recurso de reposición administrativo, del recurso de revocatoria administrativo, ya podemos acudir para que no nos impongan esa multa, el cierre de una empresa, una sanción administrativa del Código del Ministerio de Trabajo, ya agotada la vía administrativa, acudimos a lo judicial. Y en lo judicial vamos a presentar, de conformidad con el artículo 275, que ya lo vimos, 75, la reposición y la revocatoria, pues vamos a acudir a la demanda contenciosa administrativa, que está regulado en el artículo 415 y 417 del Código de Trabajo. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Segundo, para que cerremos aquí ya esta fase ejecución de sentencias. No, eso no es el término. No. Entonces, acudimos ahí precisamente en el 400, regreso nuevamente a citar los artículos, ya en el 275 de nuestro Código de Trabajo, en adelante, para el tema del examen, si se les pregunta, si nos declararon sin lugar el recurso de reposición, si nos declararon sin lugar el recurso de revocatorio, ¿qué procede? Entonces vamos a responder, procede presentar la demanda de lo contencioso administrativo en este orden de ideas. Y ahorita solo me permiten, antes de que cerremos este bloque, me voy a remitir a un segundo y se tienen que cumplir en esa demanda todo lo establecido en el artículo 332 del Código de Trabajo. Entonces, hasta aquí llega la sesión 4, maestros. El sábado entrante voy a indicar una serie de preguntas que vamos a utilizar en el primer examen parcial. Entonces, no me resta más que desearles éxitos en este fin de semana, y 45 minutos no ayudan en absoluto para poder explicar una cantidad de cuestiones del término administrativo. Entonces, me enviaré el enlace a la persona, el maestro Sosa, a él se lo estoy enviando, y les agradezco mucho su amable atención. Y en estos momentos